Pero gracias a Dios continuamos entonces aquí con la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a invitar la presencia de Dios y el Espíritu Santo que nos pueda guiar en ese estudio. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, el don de la vida, agradecemos, Señor, la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Al estar aquí hoy, Señor, pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para que tu palabra se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón. Poder seguir, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Tener la capacidad, Señor, de escuchar tu voz a través de tu palabra. Pido, Señor, por cada persona que está en este momento escuchándonos, para que tu bendición pueda llegarles a donde están ellos. Pido también, Señor, que perdones nuestros pecados y nos habilites, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de esta mañana está titulado ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? Recuerdo una vez que estábamos realizando una caminata en una montaña y habíamos llegado ya al lugar donde pretendíamos haber llegado. Pero luego de eso decidimos avanzar un poco más adentro, más arriba del trayecto y llegamos, no sé, tal vez una media hora después a visualizar la otra parte de la montaña que queríamos observar. Bueno, ya llegó el momento de retornar. Por allí una persona dijo, este es el camino de regreso. Y entonces empezamos a devolvernos nosotros con la intención de regresar ya a nuestro hogar. Después de algún tiempo, estamos hablando tal vez de unos 30, 45 minutos, nos dimos cuenta que el camino que habíamos tomado no era el correcto. Estábamos perdidos. Volvimos a observar a nuestro alrededor todo lo que podíamos tratar de identificar para volver a retomar nuestro camino de regreso a la casa. Nos sentíamos un poco preocupados porque ya había avanzado la tarde, estábamos empezando a ver que se oscurecía. Para ese momento no habían celulares, no habían ningún tipo de herramienta que lo pudiese uno ubicar y dependíamos propiamente, digamos, de tener la virtud de encontrar el camino correcto. Bueno, tomamos un camino que a alguno de todos nos pareció el correcto y empezamos a descender y yo en mi mente pensé, bueno, mientras estemos bajando, pues vamos a llegar, aunque suene redundante, allá abajo. En algún momento escuchamos un río y entonces nos convencimos más de que estábamos en el camino correcto. Para darnos cuenta que después de otros 30 minutos continuábamos perdidos. Esto refleja quizás lo que muchas personas podemos vivir cuando nos acercamos a Dios. Muchas veces dependemos de otras personas para que nos digan cuál es el camino. Y muchas veces nos vamos a encontrar que estamos perdidos. No sabemos cuál es la ruta correcta. Mucha gente se pregunta hoy, ¿estaré realmente en la iglesia correcta? ¿Esta enseñanza de la palabra de Dios es correcta? Muchas veces dependemos que otros nos puedan decir si está correcto o no está correcto el camino. La palabra de Dios nos advierte relacionado a este tema y específicamente les invito para que busquemos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículos 29 y 30. Aquí hay un mensaje importante que nosotros debemos de considerar. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y vean lo que dice ahora, dice, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Aquí hay una enseñanza grandísima de la palabra de Dios. Pablo estaba preocupado porque él dice, yo he venido a transmitir la palabra de Dios. Pero va a llegar un momento que después de que yo me vaya, después de que yo muera, tengo el temor
de que van a entrar personas que quieran destruir la iglesia. Pero también dice algo muchísimo más importante. Dice, y de entre vosotros, es decir, en el mismo seno de la iglesia pueden haber líderes que su función principal, aunque están en nombre de Dios, aunque dicen ser cristianos, dice allí que se levantarán y hablarán cosas perversas y que mucha gente la van a arrastrar como sus discípulos. Aquí nos podemos hacer una pregunta nosotros. ¿Usted de quién es discípulo? Porque Pablo aquí hace una referencia muy importante a la posibilidad que las personas puedan seguir ciegamente a sus líderes. Que estos líderes puedan enseñar doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y por lo tanto, ellos están perdidos y todo seguidor también está perdido. No sabe cuál es el camino correcto. Y posiblemente usted en su mente podría estar ahorita haciéndose la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para estar seguro de esa verdad, de esa palabra, de esa enseñanza que he escuchado? Estoy en una determinada iglesia. ¿Cómo saber si yo estoy en el camino correcto? Bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo Dios plasma una serie de parámetros que nos permite a nosotros saber cómo está nuestra condición. El Señor Jesús también, en el capítulo 24 y versículo 4, hace una advertencia y dice, mirad que nadie os engañe. Precisamente el capítulo 24 está enfocado en el tiempo del fin. Y Jesús hace esa advertencia. Jesús hace la advertencia diciendo, tengan cuidado. Tengan cuidado porque los pueden engañar. Vamos a encontrar que esta expresión se va a repetir en varias ocasiones en el capítulo 24. El mismo Jesús, en el capítulo 7 de Mateo, y voy a invitarles para que me acompañen ahí, Mateo capítulo 7, y el versículo 15, prácticamente utiliza una referencia similar a la que Pablo usó. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podemos hacer nosotros, como personas que queremos conocer a Dios, que tenemos tiempo de estar en una determinada iglesia? ¿Cómo hacer nosotros para saber si el camino en el que yo estoy es el camino correcto? Ya vimos que Jesús nos advirtió. Pablo también nos advirtió. Y vamos a ver qué aspectos aborda el Señor Jesús que son relevantes para nosotros para poder entender qué podemos hacer nosotros para tener un camino correcto. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 23. Allí vamos a encontrar varios versículos. Y bueno, todo ese capítulo podríamos leerlo, podríamos analizarlo en oración, porque tiene una gran enseñanza. Pero nosotros solamente vamos a ver algunos de sus versículos. Capítulo 23, versículos 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Jesús tenía una preocupación con la gente de su tiempo, porque el sistema religioso, hablemos de los escribas y fariseos y de todos los religiosos de ese tiempo, habían enseñado a la gente a que les tuvieran una reverencia y una obediencia total a lo que ellos decían. Es decir, casi que podríamos suponer nosotros, y usted lo podría entender mejor si lee todo el capítulo 23, porque ellos
utilizaban la palabra de Dios, por eso dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, diciendo, ellos son, en el término de nosotros, son cristianos, son personas conocedoras, son religiosos. Así que su fundamento de su enseñanza estaba dado por precisamente la enseñanza de Moisés, supuestamente. Pero encontramos nosotros que Jesús quiere advertir a la gente de ese tiempo en contra de esa reverencia, de esa casi adoración que la gente le rendía a los líderes religiosos. ¿Por qué fue que Jesús tuvo que advertirles? Bueno, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, vamos a decir un cristiano, por decirlo en contexto nuestro. Y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hombres tenían un programa, digámoslo así, o un menú de enseñanza que cuando lograban hacer a una persona que fuera de su religión, es decir, que fuera israelita, lo adoctrinaban de tal manera que en lugar de enseñarles a la persona a acercarse a Cristo, le enseñaban una serie de leyes y reglamentos que contrariaban en parte la palabra de Dios. Había enseñanzas que estaban correctas, pero mucha de la enseñanza de los escribas y fariseos distaba mucho de la enseñanza de la palabra de Dios. Habían hecho que las personas creyeran lo que ellos querían que entendieran. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar nosotros que una de las cosas más complejas que se presentan con los escribas y fariseos es que ellos buscaban las viudas, las convencían de que sus propiedades, sus pertenencias tenían que ser entregadas a Dios en adoración. Estas mujeres que estaban solas, muchas de estas mujeres sinceras que querían agradar a Dios, entregaban su propiedad, entregaban sus bienes a estos líderes religiosos. Pero cuando ellos recibían esas propiedades, se las dejaban para uso personal. Así que esto nos muestra que la enseñanza de ellos distaba mucho de la práctica de la enseñanza bíblica. Eso es un elemento importante. Tengamos cuidado con aquellas personas que enseñan algo, pero que no viven de acuerdo a la verdad bíblica. Otro aspecto que vamos a ver, lo vamos a ubicar ahí en el versículo 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y nos dice entonces el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta reglamentación que yo les estaba mencionando anteriormente se escribía y prácticamente que la gente tenía que seguir cada una de esas directrices que se daban. Pero entonces el Señor Jesús dice a la gente, yo quiero que ustedes sepan que estos líderes religiosos, estos que ya se hacen llamar maestros, que querían hacerse llamar igual que Jesús, rabí, son hipócritas, porque realizan un montón de cosas que ellos dicen que son parte de la doctrina bíblica, pero lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, no la aplican. En otras palabras, se acercaban al reglamento para cumplirlo, pero no se acercaban al Señor Jesús para ser transformados.
Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, Cristo nos transforma. Entonces, estos líderes estaban totalmente apartados del camino correcto. En el versículo 25 dice también: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí hay otro elemento importante, ya lo mencioné un poquito, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, tiene un propósito, que es nosotros aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Ese es el propósito de nosotros poder conocer la palabra de Dios. Si usted se quiere acercar a Dios, y usted lee la Biblia, la puede haber leído toda, de Génesis a Apocalipsis, pero esta palabra no ha transformado su corazón, no ha transformado su mente, entonces no se está cumpliendo el propósito de Dios. Porque aquí precisamente Jesús enseña y le dice que esta gente se ve muy bien. Ellos tenían una forma de vestir que los distinguía de todo el pueblo. Se ponían unas cintas aquí de pergamino, mientras más gruesa indicaba más santidad. Así que Jesús les dice, todos esos aspectos externos, esas apariencias que ustedes tienen, tal vez se pueden engañar al pueblo, pero jamás van a enseñar a Dios. Entonces se invita precisamente al pueblo para que aprenda a darse cuenta que, si bien es cierto, ellos eran líderes y decían ser líderes religiosos, precisamente no estaban llevando a las personas a Cristo, sino al cumplimiento de una serie de mandatos. Y precisamente ya Jesús lo había mencionado. Jesús en el capítulo 15, versículos 8 y 9, también hablándole a estos hombres y hablándole al pueblo, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí llegamos a un punto entonces importante, porque estamos tratando de contestar cómo saber si estoy en el camino correcto. El mundo en que estamos viviendo hoy, la Biblia lo define como el tiempo del fin. Este tiempo en que estamos se define como el tiempo del fin. Y el Señor Jesús, reiteradamente en diferentes pasajes, nos enseña que el mundo va a concluir con una división de dos grandes grupos. Por un lado, va a estar el grupo que sigue lo que dice aquí. Siguen mandamientos de hombres. Y estará el otro grupo que podrá acercarse a Dios por medio de su palabra. ¿Cuál es el camino correcto? Bueno, en la lectura bíblica leímos allí en Juan capítulo 14 y el versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino seguro es Cristo. Es el único camino seguro. ¿Cómo podemos nosotros entonces entender y conocer este camino? Bueno, precisamente un poco antes, en el capítulo 5 y el versículo 39 de San Juan, nos va a dar ese principio que ocupamos en este momento. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahora nosotros nos enfrentamos a una realidad. ¿Vamos a creer lo que un líder religioso nos enseña, o vamos a creer en la palabra de Dios? ¿Vamos nosotros a seguir nuestro instinto? ¿Nosotros creemos que esto me parece correcto?
recordando que dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de perdición. No podemos hacer depender nuestra relación con Dios de nuestros instintos. No podemos hacer depender nuestra relación de Dios de la enseñanza o de seguir ciegamente a un líder que se hace llamar cristiano. No es seguro que nosotros vivamos creyendo una enseñanza o una doctrina si no la hemos comprobado con la palabra de Dios. Y usted podrá quizás pensar y poder decirme ahorita, bueno, pero es que a mí me cuesta entender la palabra de Dios. Bueno, sí, es probable que hayan algunos pasajes de la palabra de Dios que resulten ser un poquito más complejos para comprenderlos. Sin embargo, vamos a ir aquí mismo en San Juan, capítulo 14, y al versículo 23. 14, versículo 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, aquí hay otro principio fundamental. Nosotros amamos a Dios, guardamos su palabra. ¿Cómo hacer para entender esa palabra? Bueno, vamos a darnos cuenta. Dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Y el apóstol sigue hablando y llega entonces al siguiente punto, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí tenemos dos aspectos. Si yo digo amar a Dios, entonces amo su palabra. Respeto los líderes cristianos. Pero hay un respeto mayor por la palabra de Dios. También encontramos nosotros que en el versículo 21 de este mismo capítulo, 14:21, nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El camino seguro es el camino donde yo escudriño las Escrituras por mí mismo. Donde mediante la guía del Espíritu Santo en oración, yo permito que esa palabra me transforme. Yo le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que su palabra pueda transformar mi mente y mi corazón. No permito que mis instintos ni mis prejuicios personales interfieran con la palabra de Dios. Y dice el versículo 21 que parte de esa palabra son los mandamientos de Dios, escritos en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Ahora, tenemos nosotros ahora dos aspectos más que queremos desarrollar. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro ahora nos lleva a decir, es indispensable el estudio de la palabra profética, porque es segura. Si usted quiere estar seguro, debe preocuparse por conocer la palabra profética. Dice que es una luz que alumbra y nos lleva por el camino correcto. Este mundo se caracteriza por la confusión.
Alguien opina sobre este aspecto de una determinada manera y hay 3 que opinan de forma contraria y de forma que no se pueden compaginar. Unos dicen algo y otros dicen algo totalmente contrario. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Pero también quiero que puedan considerar este pensamiento en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17 y el versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Les mencionaba y vuelvo a retomarlo. Usted no puede decir estoy en esta iglesia, creo esta enseñanza o esta doctrina porque yo creo que es correcto. El instinto no es válido. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón. Entonces nosotros no podemos confiarnos en nuestro instinto. También, como le mencionamos ahora, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de perdición. Por lo tanto, la palabra de Dios nos orienta a nosotros y nos guía diciendo que la seguridad se encuentra en escudriñar, no leer superficialmente, escudriñar las Sagradas Escrituras. Tampoco la seguridad la podemos encontrar en seguir ciegamente a un líder, a un pastor, un sacerdote, llamémoslo líder religioso. Necesitamos nosotros llegar a este punto de este grupo que eran de Berea, que habían recibido la predicación de Pablo y de Silas. Y vuelvo a leer este versículo. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, debe haber un deseo de parte del ser humano de recibir con alegría la palabra de Dios. Pero también dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiero terminar compartiendo con ustedes el siguiente pensamiento. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Y luego andar en la luz. Y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debiéramos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos hace un llamado para que podamos escudriñar diligentemente las Sagradas Escrituras. Nos ponemos en tus manos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para que nos puedas guiar en este estudio.